Radiovisión Online. Mucho más que radio. Hola, buenos días. La gracia de Dios esté con ustedes. En la maravillosa persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la presencia maravillosa del Espíritu Santo. Creo en un Dios trino. Que esto sea un misterio, pero no un enigma. Sí, no es un enigma, pero es un misterio entender. Porque es un dogma de fe. Es un dogma que solo la fe le permite a uno entender mediante el estudio de la palabra de Dios, que es la revelación absoluta, plena y total de Dios para nosotros los hombres. Vuelvo a la radio después que el lunes pasado, para martes en la madrugada, ocurriera en el país que nos vio nacer una desgracia que ha traído luto al mismo país y quizás a otros tantos lugares donde habitan nacionales dominicanos. Y muy lamentable, y le expreso a todos aquellos que han perdido seres queridos, familiares, amigos relacionados, mi más sentidas condolencia, pésame, y aunque algunos no son conocidos, pero realmente a la mayoría de nosotros, y no la totalidad, eh, este, lágrimas se han derramado. Una hermana de la iglesia me llamó cuando ocurrió esto y me dijo que lo había conocido a Rubit Pérez en San Cristóbal, de donde ella es oriunda, y me había testificado de que cuando no era cristiana fue a una de esas fiestas, repito, cuando no era cristiana, porque hay personas que tuercen las cosas. Yo no sé, tengo que decirlo claramente porque me doy cuenta que el diablo está turbando a la gente con locura, con demonios, y todas esas cosas son evidentes que ocurren. Y realmente dice que lo conoció, se acercó él, la llamó, ella tiene una discapacidad y le dijo, hablaron un buen tiempo y lo vio otra segunda vez y dice que es una buena persona y que siempre. Y hoy día veo gente tratando de denostar. En lo personal, yo conocí al padre de este músico cantante. Me visitaba en mi iglesia allá, compartimos, conozco a sus hijos, conozco a uno de sus hijos fundamentalmente, a Lidia Esther, doctora en medicina, pastora, diputada. O sea, estamos hablando de personas con quien me saludo y que si alguien me escucha y los conoce, mi más sentido pésame para aquellas personas. En este fin de semana que acaba de pasar, 11 y 12, por una gentil invitación del doctor obispo José Martínez Rincón, hijo de doña Lupe Rincón y de don Alejandro, recuerdo sus nombres, porque a José Martínez lo conozco desde su vida de adolescente, repito, desde su vida de adolescente. Me había invitado en una o dos ocasiones anteriores y esta vez no quise fallarle, pero tentado estuve de decirle no puedo. Hasta en inglés pensé decírselo, pero hice todo el esfuerzo. ¿Por qué? Mire, los que llegamos a la edad que yo tengo, con algunas dificultades de salud, en ocasiones se nos afecta, se nos llega y se nos afecta hasta los criterios emocionales, para decirle así, criterios emocionales, aspectos psicológicos de la seguridad en las carreteras, el mundo, cómo está, la hora. Lo pensé, pero dije, Señor, dame fuerza, dame valor. Mi hijo pudo, pudo acompañarme, pero no podía tampoco, porque estaba trabajando. Y le dije, no te sacrifiques. Y fui. Yo tenía muchos meses que no veía directamente a Martínez. Me sentí contento de verlo y orgulloso de escucharlo, muy orgulloso. Alguien va a decir, porque hasta así me he puesto paranoico, va a pensar y decir, ¿cuánto le pagó? Oiga, es una persona que se casó con una de mis jóvenes, una niña lindísima, hermosísima, que se llama Ana, que hay unos calumniadores impíos
tratando de denostar a ambos como esposo y lo que Dios le ha dado. Yo conozco a Martínez como un hombre íntegro, honesto, serio, no es ladrón, no es manipulador, pero cree firmemente en la palabra de Dios y está convencido de los principios y valores bíblicos. Retiro la palabra valores, es principios bíblicos, principios espirituales, porque la palabra valores para mí se ha devaluado, ha perdido el valor. Los valores te los cambian la gente para confundirte, engañarte y cada quien adopta sus propios valores, pero los principios espirituales son de Dios, son del Espíritu. José Martínez no me ha dicho que haga nada ni que diga nada de él. Estuve con el fin de semana y si hablamos media hora, yo creo que fue mucho. Con Dionisio Guzmán, sí, me la pasé platicando mucho. Amigo entrañable de José Martínez y amigos míos, ambos, a quienes aprecio. Y cada vez que yo oigo que un individuo llamándose santo o impío o lo que fuera, trata de denostar a personas que han pagado el precio de nacer y criarse en pobreza, en situaciones de pobreza, como yo, como yo, como yo, que nací en la pobreza, que nací en la necesidad, que cuando ya estaba trabajando medicina y trabajando en otros aspectos de mi vida, ya entonces empecé a tener un reloj con dificultades. Y esas eran unos criterios de ansiedad que yo necesitaba humanamente llenar, como todo ser humano. Alguien dice barbaridades por las redes y por los hechos. José Martínez es un hombre serio a quien yo le agradezco y me siento triunfante por la vida de él, de Dionisio, del doctor Ravelo en Puerto Plata, de Domingo Tavera y otros tantos ministros del Señor que son profesionales, exitosos en sus vidas profesionales, familiares, congregacionales, son pastores. Conozco que de gente que estuvo bajo mi tutela y mentoría, que son hombres y mujeres de éxito, que han triunfado no calumniando, no difamando, no deseando lo ajeno. Martínez es el obispo de la Iglesia de Dios Pentecostal MI. Sus raíces son esas. Esas son sus raíces, aunque el Señor lo trajo de una manera u otra. Es un hombre inteligente. Lo vi muy circunspecto. Lo vi muy meditabundo, como nunca antes lo había visto, o quizá tenía unos meses largos que no lo miraba en persona. Cuidadoso al hablar, superado en su vocabulario, en su intelecto, en sus conocimientos, en sus estudios, en muchos ámbitos de su vida, sabedor de sobrellevar la carga de lo que es el evangelio y las responsabilidades que ha hecho. Cuando llegó a Nueva York, creo que la primera iglesia en la que estuvo estaba ahí en Jamaica, donde está la iglesia del Arca, encontró un espacio reducido en un acto de fe y de valentía. Decidió pedir la parte que estaba rentada y el Señor le permitió levantar un templo como se hace en todas las necesidades, con préstamos, que mucha gente luego está criticando. Se le solicita préstamos a los bancos, haciendo actividades. O sea, no es un hombre improvisado que llegó de la noche a la mañana a engañar a nadie. Si está en las posiciones que está, y voy a mencionar ese obispado porque es el que me interesa, es porque Dios se lo tenía reservado a él. Yo testifiqué y él me oyó, cosa que yo nunca había dicho antes de mi vida. Estoy vivo porque Dios me tenía a mí para estar vivo para esta época, porque si no, yo hubiera muerto. Y expliqué, ni voy a decir por la radio, en qué circunstancias yo viví siendo un adolescente. Solo quienes me conocieron en mi pueblo natal saben quién era yo. Y no era un delincuente, no era un ladrón, no era un patatán, era todo un joven criado en una firma cristiana. Pero yo no sé por qué el peligro me atraía. Si había un problema, yo iba a ver. Si había un tiroteo, yo iba a ver. Si había esto, yo iba a ver. Yo recuerdo muchas cosas de donde yo estaba y mi mamá finalmente me preguntó ya al final de sus días, mijo, es verdad, Dios no le haga caso a la gente, que la gente es muy chismosa. Pero sí, 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 de verdad. Entonces, yo me considero muchas veces que la gente impía y mala son como Satanás que usa una serpiente amiga de Eva.
Eva, amiga de la serpiente, y por eso todos los amigos a veces son traidores. Yo no quiero ser traidor ni engañar. Apelo a decir que lo que allí se ventiló, consolidando el fundamento, oiga, me dedicaron ese punto. Y el Señor me permitió desarrollarlo. No sé por qué, cómo, pero porque siempre hago las cosas testificando que tengo temblor y ansiedad, pánico para hacerlas, pero las hago porque no me voy a rajar a esta altura de mi vida. El evangelio para mí ha sido todo, todo. No hay profesión que me haya guardado, que me haya detenido, pero siempre fui un amante de los estudios, de la lectura, de la investigación literaria, de la investigación bíblica. El Señor me ha permitido cuando podía hacerlo, pero ahora ya no me atrevo a hacerlo, tener como de 12 o más versiones bíblicas. De todas las versiones bíblicas que yo pude encontrar en inglés y español, las guardé, las compré y las leo. Ya no, porque ahora tengo unas aplicaciones que me permiten leer esas cosas con una facilidad extraordinaria. Como tal, ¿qué es lo que es el fundamento que planteamos en la Iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional Región Este de los Estados Unidos de América? Sencillamente, que una iglesia como esta, que tiene una marca, nombre de sana doctrina. Yo he estado en varios países y cuando me hablan, mire, esa es una iglesia de la sana doctrina. He visto dos denominaciones específicamente, dos. Una de estas, no voy a mencionar la otra, es la iglesia de Dios Pentecostal MI. Usted dirá, ¿dónde? Mire, a mí me importa lo que usted piense, pero es una iglesia que es una marca, que hay que perseverar, consolidar, porque tiene su historia, y Dios sustituye a los hombres cuando vamos haciendo los roles y no podemos perpetuarnos eternamente en el poder, pero si Dios te lo extiende a ti, gloria a Dios, ¿quién soy yo para impedirlo? Pero hoy la política que se mueve no solo en el ambiente de lo secular, sino también en el ambiente religioso, daña las amistades, daña a mucha gente. Yo creía que tenía ciertos amigos y le solicité algunas cosas en un momento determinado a una de esas personas que consideraba amigo y que era un hombre o una persona honorable, decente, que iba a corresponder. ¿Qué va? No lo hizo. La memoria, entonces, está más desmemoriado que yo, porque déjeme decirle, yo he dejado de ir a sitios porque los he olvidado y me he arrepentido y me ha dolido y por más que pido perdón, no me creen. Entonces, yo tampoco le pido a nadie que me pida perdón porque no lo necesito, pero cuando yo tenga que pedir perdón, y es el caso mío, le he pedido perdón a una u dos personas cuando realmente ha habido una diferencia que ha producido cierto distanciamiento, perdóname, pero realmente solicitar perdón no debe ser un asunto de protocolo o académico, de mantener unas relaciones puramente sociales. No, yo creo en un perdón bíblico. Yo creo en solicitar bíblicamente para que mi corazón. Y le dije a alguien ayer que le escribí que una persona se había comunicado conmigo y le dije, yo quiero vivir mis últimos días en paz y en comunión con las personas que conocí cuando yo era un joven pastor de 23 años. Los conocí, hablamos cuando yo usaba bigote, que ya el bigote me estaba saliendo, que fui a una reunión de pastores donde ninguno tenía bigote. Dije yo, pero el único que anda aquí con bigote soy yo. ¿Será porque soy joven? Cuando llegué a mi casa me lo quité inmediatamente. No tuvo nadie que decirme quítese el bigote, no tuve nadie. Pero ahora lo tengo. ¿Por qué? Por razones que usted no va a entender. Razones que usted no va a entender, ni yo tengo tiempo para explicarlo. Pero la vida en el Evangelio debe ser con libertad. El Espíritu Santo va enseñando a uno. Pero se han introducido gente calumniadoras, difamadoras, resentidas, con odio dentro de la iglesia y no enseñan amor, no enseñan perdón, no enseñan misericordia, sino calumnian, difaman. A mí no me gusta que a mis amigos me lo difamen y me lo calumnien. El que calumnia y difama a un amigo, a mis amigos, que yo sé que son mis verdaderos amigos, no acepto. Y voy a la muerte con ellos. Voy a la muerte con ellos. No voy a ser desleal. A mí el que me saluda con dignidad y principio, lo voy a saludar.
El reverendo doctor Ariel Torres me saluda siempre con afecto, con dignidad y respeto hacia mi persona. Y yo entonces tengo que ser recíproco con él. Su hijo Carlos me saluda con afecto y distinción. Entonces yo no tengo que ser distintivo. Yo no tengo por qué tener enemigos. Tu enemigo no necesariamente tiene que ser amigo, pero cuídate de atacar a aquellos que son mis amigos. No creo en ti, porque la calumnia y la difamación no es correcta. Martínez es un hombre de sana doctrina, de principios, de valores. Lo que él tiene ha sido Dios que se lo ha dado, porque sus padres han sido humildes. Doña Lupe es una señora cariñosa, hermosa, lindísima. Tiene hermanos que él ama. Ha sido y es un hijo ejemplar, un ejemplo para mí también, en todo el sentido de la palabra. Y se lo digo a él por la radio para que se lo comente. Él, a pesar de mi mayor edad, a pesar de haberlo matrimoniado, a pesar de todo, él me ha enseñado cosas. Es un hombre entregado, servidor, trata de ayudar, no de buscar, no de tener ganancias. Si no ha ayudado a nadie porque usted no ha estado frente de él o usted no ha sabido interpretar a este hombre. Este hombre, yo veo a un individuo poniéndolo en fotos y veo a individuos que tratan de denostarlo. Oye, es un hombre brillante, inteligente. Y tuve que testificarle a él así abiertamente el sábado. Decirle, ¿sabe qué? Tengo que decirlo públicamente por primera vez. La manera y la personalidad de José Martínez, hay gente que no la soportaba cuando era joven. Era entusiasta, planificador, objetivo, nunca se rindió ante nada. Cuando no tenía lo suficientemente ingresos, ya Martínez vivía en un lugar adecuado cuando se había casado con Ana Martínez. Yo no puedo decir que lo que tiene ahora es una casualidad ni nada. Es un hombre que planifica, que estudia, que ora, que hace las cosas correctamente. Oiga, ¿cuánto me pagó él? Diría usted, ¿cuándo le pagó usted? Mire, ¿sabe qué? Que es un hombre de Dios y un servidor. Dígame lambón, dígame todo chupa media, lo que usted quiera, como dicen los dominicanos. Diga lo que usted quiera, pero tengo que reconocer que todavía, a pesar de las traiciones de gente que él conoce, que yo conozco, que formaron parte de nuestro círculo, a pesar de esas traiciones, es un hombre de respeto y habla de ello con dignidad, con dignidad. No es un hombre que daña sus labios, ni su boca, ni su corazón. Entonces, por lo tanto, he utilizado este medio porque yo no puedo seguir mirando y leyendo basura de gente enferma mentalmente. El evangelio no se predica de esa manera. Si ese es el evangelio, entonces yo tendría que salir de este evangelio. Pero ese no es el evangelio que Jesucristo tiene para mi vida ni para la suya. Es un evangelio de paz, de amor, de santidad. Y la santidad no es que no te ponga tal o cual ropa, sino tu corazón, tu alma, tu vida. Diga lo que usted quiera, pero la enseñanza que él busca es que esta iglesia, por lo menos en esta región, la que le ha tocado, quede con un legado claro sobre la santidad de Dios, los principios espirituales de Dios. Y sabe que yo he visto las pocas veces que últimamente miro la pantalla de esas redes sociales que se prestan para todo, para lo bueno y para lo malo, como todo en la vida. ¿Sabe qué? El problema de la ley. Hay gente que está enseñando con la ley como si fuera, perdona, el último producto que se puede encontrar. La ley es la ley, es vieja y es espiritual. La ley es santa. Este mandamiento santo es justo. Pero, ¿sabe qué? Esa ley que en sí misma es santa y el mandamiento santo, justo y bueno, esto mismo nos llevó a la muerte. Claro que no. Esto no nos llevó a la muerte. Lo que pasa es que el pecado que está en mí, está en usted, que aunque usted crea que no muere en usted. Por eso es que yo digo, soy un hombre pecador, como dice Pablo, porque el pecado mora en mí. Y usted cree que no, por eso usted habla basura, yo hablo basura, yo ofendo, yo lastimo. Y tenemos que tener cuidado, ser comedidos. Por eso tengo que decir, mire, yo escuché a Martínez unos minutos previo a mi participación
lo vi tan centrado, tan poderoso en el ejercicio de su palabra. Como aquí tengo un hermano, un par de hermanos de mi iglesia que están superados predicando la palabra y yo tengo que reconocerlo. Y los felicité ayer domingo, le dije, bueno, y dije, porque yo no iba a predicar ayer domingo en la iglesia, y me dijo, pastor, predique usted. Prediqué y dije, por la fina cortesía del ministro fulano de tal que me cede la predicación del día de hoy, yo no tengo competencia con nadie. Reconozco los talentos y los aportes que hacemos cada uno en la iglesia. La iglesia tiene que cambiar la mentalidad de aprobar la conducta perversa de muchas personas. La iglesia que tiene, los que somos, entre comillas, maduros, tenemos que reflexionar cómo nos relacionamos unos con los otros. Hay gente que no puede ser tu amigo, no lo sea, pero que haya paz en Jesucristo, que haya amor en Jesucristo, que haya perdón en Jesucristo, porque hoy día se le hace tanto culto a la amistad. La amistad no es lo fundamental en la vida de nosotros, es la relación con Jesucristo, la relación, el compañerismo, la fraternidad, que nuestras iglesias sean prósperas, que nuestros hermanos sean sanos. ¿Sabe qué? Que el pecado es el que causa la muerte, valiéndose de lo bueno, de la ley, por medio del mandamiento quedó demostrado lo terriblemente malo que es el pecado. Sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy débil, hermano, vendido como esclavo al pecado. El pecado me desea, me tienta, me busca, pero yo tengo que espiritualmente enfrentarlo, espiritualmente, porque en la humanidad no se va a cambiar de la noche a la mañana. Por eso, quienes están tratando de volcar y de volver a nuestra gente en la iglesia, haciéndose rabino, ¿rabino de qué? Métase a judío directamente, métase a hebreo, hágase hebreo si usted quiere, porque hasta esta palabra me voy a ir cuidando de mencionar la palabra judío, porque de repente uno a veces está hablando de esto y dice, será un antisemita, porque esto se ha dañado, hoy día hay que tener miedo. Y como un cristiano, y como yo desde niño siendo cristiano voy a ser anti qué. No, yo lo que soy es cristiano, hijo de Dios, hijo de Jesús, un judío destacado, Jesús, judío. Entonces, yo pienso que hay gente, yo no sabía hasta dónde había penetrado la enseñanza judaica, hasta que conozco personas que estuvieron bajo mi tutela y mentoría pastoral. Son judíos de una manera u otra, hasta tratando de hablar hebreo en ceremonias. ¿A quién tú impresionas? Tú estás en el tabernáculo, tú estás en el santuario para estar hablando hebreo, habla griego, habla arameo. Si cuando yo he estado las veces que fue a Israel, le pregunté y el hebreo y me dijo uno de los guías, pastor, el hebreo todavía está en construcción, el hebreo moderno, porque lo perdimos. Ha habido que rescatarlo. Y esta persona, buena gente, por cierto, buenos, ellos si quieren ser cabalísticos. Yo tengo el libro de Cábala de los judíos, yo tengo el libro de eso para yo entender muchas cosas. Y déjeme decirle, no necesito nada de eso. Con Cristo me es suficiente. Con la palabra de Dios me es suficiente. Con todo me es suficiente, menos dejar a Cristo. ¿Sabe por qué? Y quiero que graben este texto bíblico. Yo pudiera haberlo buscado y haberlo leído de una manera u otra. Y estoy mirando el tiempo que debo utilizar para esto. Bendito sea el Señor. Y oiga lo que voy a decirle. Nosotros ya somos hijos de Dios. Dios ha enviado a nuestros corazones al Espíritu de su Hijo. La ley no manda al Espíritu. La ley no manda al Espíritu de Jesucristo que clama Abba Padre. Así que ya no somos, no somos esclavos, sino hijos. Y como eres hijo, Dios te ha hecho también heredero. Antes, cuando ustedes no conocían a Dios, eran esclavos de los que en realidad no son dioses. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien que Dios los conoce a ustedes. Esto es lo que a mí me preocupa, cómo la gente en su soberbia o en su ignorancia o en sus tinieblas o en ese vacío, un vacío que existe y que se conoce en física como la energía,
una energía reducida del vacío. Y por eso hay gente que anda caminando hacia el judaísmo, hacia la ley. Aprovecho para concluir con esto y dándole las gracias, para reconocer a una persona que se llama Ivy Solano, de Costa Rica, vive en Costa Rica, me escucha y me ve por YouTube y sabe cuando yo estoy presente y cuando no entro o cuando la emisora no lo publica, porque yo ni eso sabía. No soy tan tecnológico como pudiera parecer, no lo soy. Lo que soy es demasiado acumulador de libros, lector de libros y de algunas otras cosas más que tienen que ver con las ciencias y con el conocimiento de Dios y la palabra, pero con tecnología a mí hay que darme clase o enseñarme a cómo se usa WhatsApp, cómo se usa aquello. Yo no tengo que estar pretendiendo ser lo que no soy. No sé de eso. Y déjeme decirle, saludo a esa persona que me ve por YouTube. La bendigo. Y Solano Rodríguez es una hermana que vive en un cantón de Pavón de los Chiles, son frontera norte de Costa Rica, que me escucha todos los lunes, la busca. Así que la bendecimos a ella y su familia allá. Gracias por todo. Bendiciones y será pues hasta la próxima ocasión cuando volveremos a estar. Si ustedes, Dios, me lo permiten. Este video llega a ustedes como una cortesía de Radiovisión Cristiana Internacional y el pasado programa. Si le interesa saber más información de la pasada administración, visite la descripción al final del video. Y no se olvide suscribirse, darle me gusta y compartir.